¿Cómo producir un ritmo místico en EDM? Lo primero que debemos hacer es setear el proyecto a 123 bits por minuto y vamos a ir elaborando primero el beat. Así que para esto arrancamos con un hi-hat en corcheas. Y vamos a agregar un pequeño detalle con un hi-hat cerrado que se va a encontrar en el primer A del tiempo 4. Y esto lo vamos a intercalar pasando un compás, es decir, va a estar ubicado en el primer compás, en el tercer compás, quinto compás y el séptimo compás. ¿Cómo suena esto? A continuación debemos agregar un clap en el tiempo 2 y en el 4, y cuando vamos al segundo compás, el segundo clap va a estar revestido con una pequeña reversa de clap que acompaña al mismo. Así que escucha cómo suena. Si te estás preguntando cómo hacer esa pequeña reversa de clap, lo único que vamos a hacer es seleccionar el clap, vas a hacer un pequeño bounce del mismo en otro track. Una vez que tienes este bounce, lo que debemos hacer es hacer una reversa. Dependiendo del programa en el que estés, van a haber distintos pasos, pero en este caso en particular hay un pequeño shortcut en Logic y se hace la reversa automáticamente. Así que lo único que queda es ajustarlo. Vamos a recortar un poco de eso, digamos del impacto del clap como tal, y de ahí nos queda esto. Y claro, si le uno pues al clap para que lo escuches, obviamente tienes que un poco ajustarlo para que suenen a la par. Y la idea es que tú puedes ir recortándolo un poco con el fin de que calce mejor. Ahí está mejor. Y ese es el procedimiento para hacer una reversa de clap, y lo puedes aplicar a cualquier cosa en realidad. Pero bueno, ahora ya sabes cómo hacerlo. Y para culminar con la batería vamos a poner el kick en negras como se acostumbra. Asegúrate de que el kick esté afinado al track en particular, sin importar cuáles sean las notas. Por ejemplo, si tienes tal vez un proyecto que estás trabajando en escala cromática, pues trata de apuntarle a la nota que más se repite, especialmente la del bajo. Y esa te va a dar un buen indicio de que todo esté armonioso, todo esté bien afinado. También procura porque el kick como tal no sea muy largo, sino que más o menos dure una corchea, para que le des espacio para respirar, especialmente cuando ya tratas con parlantes grandes, pues tienes que dejarle respirar al buffer. Entonces lo ideal es que lo mantengas un poco corto. Ahora, lo que también te puedo decir es que si quieres un poco enfatizar esa afinación, vas a tener que hacer un pequeño corte de campana. Permíteme lo alargo un poco para que veas mejor. Vas a tener que hacer un corte de campana que apunte a esa nota de la afinación en este espectro entre los 100 y 200 Hz. Tienes que buscar la nota y vamos a bajar un pequeño decibel para que haya justamente para que no haya interferencia entre el kick y el bajo que predomina en esa afinación o que le estás pegando bastante en esa nota en particular. También quiero decirte que vas a tener que filtrar hasta los 30 Hz, te recomiendo, para que las frecuencias por debajo de eso no te ocupen espacio en la mezcla y le puedas extender a un volumen mucho más agresivo. Y también te recomiendo que por el área de los 8000 Hz hagas un pequeño boost para que el bombo suene mejor. Te voy a poner sin y con ecualización. Sin primero. Con. Sin. ¿Sí ves cómo todo suena más borroso? El siguiente paso es ver el bajo, y para esto primero vamos a analizar la composición. Lo único que he hecho es usar de nota base el do como tal, y he puesto una negra completa, es decir, una figuración de primer nivel aquí en el tiempo 1, en el tiempo 2 también una figuración de primer nivel, pero que arranca en el A y ocupa el largo de una corchea.
Este de aquí. Después para el tiempo 3 tenemos figuración de segundo nivel, es decir, tenemos en el primer A y en el segundo A, solo que el del segundo A se extiende hacia el tiempo 4 en forma de corchea y tenemos una figuración de primer nivel para el tiempo 4 que arranca en el I y dura toda una corchea. Después de eso lo único que he hecho es copy-paste, literalmente los 3 primeros compases son copy-paste y el cuarto compás es exactamente igual, pero en el tiempo 3, en vez de tener estas 3 notas de aquí, simplemente he arrancado el tiempo 3 con un Si que se extiende como una blanca, es decir, va a ocupar estos 2 tiempos. Y eso es básicamente todo. En cuanto a la generación de sonido, estoy usando el sintetizador de Viral y no es nada más que un oscilador, pero primero quiero que escuches y vamos explicando los detalles. Ahora, lo que debes procurar es que el oscilador es una forma básica más square. Vas a poder obtener este sonido a través de un square wave y se va a asimilar. Simplemente asegúrate de monear los armónicos y demás para lograr la forma deseada. Ahora, en cuanto al coarse, que es digamos el pitch minúsculo, que se mide en céntimos, he seteado a que esté en -2. Como podrás ver, este LFO que está en forma triangular, este LFO de aquí, se encuentra activándose en semicorcheas y está anclado directamente al nivel de volumen del oscilador. También he aprovechado el mismo oscilador y he ejecutado una distorsión para que el mismo oscilador tenga poder sobre el drive de la distorsión como tal. El tipo de distorsión es un hard clipping y lo he seteado de esa forma. A ver, te voy a mostrar cómo es sin la distorsión. Con se va moldeando al sonido, le da más calidez y le da una distorsión más apretada. Y bueno, el OTT o el compresor famoso, simplemente el de 3 bandas, que es para apretar el sonido. En cuanto a procesamiento, lo primero que nos interesa es filtrar todos los subbajos porque vamos a generar nuestro propio subbajo para que esté mucho más limpio en el rango de las bajas frecuencias. Ahora, lo que vamos a hacer es colocar un filtro en los 110 Hz. El sweet spot se encuentra entre los 100 Hz y los 120 Hz. Ahora, ¿en qué punto deberías ubicarlo? Todo depende. Todo depende de cuál es tu subbajo en particular y tu bajo. Así que tienes que irlo moneando por esa zona. Y básicamente así suena. Lo quito. Puedes percibir el bajo. Lo filtro de nuevo. Ahora, el siguiente procesamiento que nos interesa hacer es poner un sidechain que vamos a atacar con el preset de la cadena de subbajos, pero lo ponemos simplemente a un 50%. Quiero recalcarte que cuando vamos a separar dos tipos de bajos, es decir, el subbajo y el bajo principal, el sidechaining que tú vas a ejecutar en el bajo que más se escucha, es decir, en los altos, tiene que ser un sidechaining más leve que el de los subbajos. Entonces por eso lo he puesto a 50% y vas a ver que el otro es más agresivo. ¿Cómo suena? Y para darle la cereza en el pastel vamos a utilizar saturación y esto suena así. Le quito. Lo único que he hecho es ponerle saturación de un amplificador líder. He puesto un LFO que actúa directamente con el drive y eso le hace mover en esa magnitud. Y de igual manera he puesto un tubo limpio
de igual manera que está automatizada a través del mismo LFO con el drive. Y básicamente es eso. Lo siguiente es elaborar el subbajo, y para esto no he hecho nada más que hacer un copy-paste de toda la melodía que ha estado en el bajo previamente. Lo haces copy-paste en un nuevo track, pero cuando estás elaborando el sintetizador, asegúrate de que sea un basic shape, es decir, un sine wave completamente puro, y eso va a dar lugar a un excelente subbajo. Ahora, ese subbajo como tal no debe tener distorsión, no debe tener ningún tipo de efecto, debes dejarlo limpio. Ahora, ¿cómo saber si es que el subbajo está cumpliendo su tarea o tal vez lo pusiste una octava más arriba y no suena bien? Simplemente asegúrate a través del ecualizador, obviamente también a través del oído, que sea compatible con el bajo. Entonces, primero, obviamente esto vas a poderlo escuchar con audífonos o monitores, así que vamos. Como podrás ver, la señal se está dando entre los 40 Hz y los 90 Hz aproximadamente. Esa es la zona donde se encuentra verdaderamente el subbajo, así que tienes que prestar atención que esté justamente ahí. Y para no interferir con el resto de la mezcla, yo te sugiero que el subbajo simplemente ejecutes un filtro de altos y barras con toda esta señal inservible, con todo lo que está acá arriba, que simplemente no tiene cualidad sónica alguna. Obviamente dependiendo de cuál sea la tarea que está cumpliendo el subbajo y la implementación que lo haces en tu producción, podría funcionar que los armónicos del subbajo te sirvan para que formen parte del groove y le des más fuerza y atadura a todo. Pero como esto es un sine wave simple y solo quería que tenga el poder en el subbajo para separar el un bajo del otro, entonces lo dejo así, y vamos a filtrar también por debajo de los 30 Hz absolutamente todo. Ahora, eso es con respecto al subbajo. Ahora, cuando ya lo escuchamos en conjunto con el otro bajo, si es que yo lo quito para que veas lo que estás perdiendo cuando no esté el subbajo. Estamos sin subbajo, con subbajo, sin subbajo. Así que cuando lo mezclamos ya con el kick, vas a notar la gran diferencia. Así que cuando ya lo mezclamos con el kick, ahí notas la diferencia de la ausencia del sub. Lo quito. Lo que sí debes asegurarte es que en el subbajo, como te decía antes, debes tener un sidechaining mucho más agresivo, y por eso lo he puesto acá en el 89-90%, para que no interfiera en lo absoluto con el kick. Porque obviamente cuando tú reproduces en muy buenos parlantes, ahí sí vas a notar la diferencia de que esto esté sumamente bien separado. Porque es la idea, es decir, como el subbajo son ondas de frecuencia muy alargadas, se requiere que o está actuando el kick a la vez o el subbajo, pero no los dos. Entonces la idea es hacer espacio para el uno, para el otro, para el uno, para el otro. Por eso es necesario que hagas este sidechain en el subbajo puntualmente. Y también he puesto un pitch que está automatizado para que vaya desde el tiempo 1, que es una octava inferior, para recomponerse hasta el tiempo, hasta el compás 5, perdón, que vuelve a la normalidad y continúa todo el track. ¿Cómo suena eso? Lo siguiente es poner la voz mística desde el compás 5, así que para esto he utilizado el Vocalize 2 y simplemente es un preset hecho
en las frases de la menor con motivos y pues he agregado un poco de reverberación y esto suena así. Ahora, si yo le quito todos los efectos, ¿cómo suena? Entonces, lo primero que hice fue poner un sidechaining un poco agresivo, pero que simplemente esté enfocado a la primera semicorchea con free punch. Un 87% va a estar este sidechaining en el caso de Kickstart 2 y suena así. A esto he añadido una pequeña ecualización. Sin ecualización. Suena más borroso, más confuso. Esto ayuda a aclararle con este filtro de bajos que he colocado por los 260 Hz y aclarado la zona de los 8500 Hz. Después he automatizado un trémolo que está en función a las semicorcheas, tiene una suavidad muy baja porque he querido que se note bastante el efecto y lo que verdaderamente está completamente automatizado es la profundidad como tal y eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo suena sin esto? Con... Después, para nivelar un poco el volumen, lo único que he hecho es poner un poco de compresión. Una compresión de 2.4 a 1. Tengo un ataque de 15 milisegundos, un release automático y el make-up, que es la ganancia compensada, que he puesto en 2 decibeles aproximadamente. Y también he seteado un boost para el delay como tal. Este delay es en forma de difusión, es decir, se parece más a la reverb antes que una repetición en forma de eco. Y esto suena así. Para lograr este efecto he puesto un low cut en los 500 Hz. Esto está configurado obviamente en términos de difusión, está en corchea con punto, un pequeño feedback y también me he asegurado que la compresión que está posterior al delay está actuando en sidechain con la señal original. Entonces eso hace que le hunda. Sin la compresión. Si ves que todo es más difuso y que el delay se está mezclando con el canto original, eso es lo que debes evitar, ¿de acuerdo? Aquí la situación es que el compresor está hundiéndole justamente para que se resalte el audio original y solamente cuando se está apagando el audio original, pues el delay comienza a resaltarse. Perfecto. Y obviamente esto es una compresión bastante pesada. De hecho es un ratio de compresión de 17 a 1. Esto no lo puedo lograr con una compresión sutil, sino que tiene que ser bastante agresiva. Tienes que tener un ataque de 6.5 milisegundos y un release casi automático de 13 milisegundos. En cuanto al make-up como tal, realmente está bien que se hunda y se quede ahí abajo. No tengo la necesidad de compensarlo. Y pues eso es todo con la compresión como tal. Y para culminar, lo único que debo hacer es la cola de este canto que venía arrastrándose desde la primera parte de este ritmo, y lo que debes hacer es hacer un bounce, cortar la primera sílaba de este canto y le vamos a añadir un efecto de delay para que se vea alargado, de igual manera difusión para que se note más como una reverb antes de que sea como un eco, y esto suena así. Una vez que haces el bounce y lo pones en reversa, esto suena así. Y debemos ajustarlo para que empate con la otra. Ahora, para darle un poco más de sabor, primero vamos a filtrar las frecuencias bajas por los 360 Hz. Te estoy hablando de la reversa como tal.
Después vamos a subirle el volumen porque realmente como son las colas, normalmente tienes que subir la ganancia de puestos 6 decibeles adicionales. Ya a continuación he agregado un trémolo en semicorcheas con una profundidad del 83% completamente suavizado. Y finalmente todo en conjunto. Espero que te haya gustado mucho este video. Si es que quieres aprender a producir EDM desde cero, te recomiendo mi mini curso gratuito, lo vas a encontrar en la descripción de este video. Si eres un alumno que es un poco más avanzado o simplemente quieres atención personalizada 1 a 1, te recomiendo mi coaching privado, lo vas a tener también en la descripción de este video. Y pues en este momento te dejo con 2 videos que pueden ser de tu interés.